Bien, buenas noches, bienvenidos todos. Pues estaba esperando que llegaran algunos más para iniciar, pero pues, ya se nos está pasando el tiempo, así que vamos a dar inicio a nuestra clase. Esto que vamos a ver hoy va a ser la unidad número 5. Tenemos tres temas que vamos a ver hoy, así que vamos con el primero, que es el tema de las humedades, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra edificación es afectada por la humedad? Vamos a ver cómo se tratan estas patologías y qué tipo de reparaciones son necesarias en caso de encontrarnos con este escenario. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver. Ok, perfecto. Bien. A manera de introducción, podemos decir, ¿no?, de que las patologías de humedades son muy comunes en los edificios, además de que son más fáciles de detectar porque en la mayoría de las veces podemos simplemente pues verlas ahí expuestas, o sea, están a simple vista. Es un asunto un poco más complicado cuando hay que detectar el origen de la misma y el saber cómo actuar para eliminarla con el menor costo posible. Dígase costo económico, monetario, pero también de tiempo, ¿no? Tratar de esto, arreglarlo lo más rápido posible. Por otro lado, la clasificación de las patologías de humedades depende de las causas que la provoquen. Asimismo, todas ellas fundamentan su aparición en la existencia de agua y por esta razón es fundamental su aparición en la existencia, fundamental realizar un análisis en profundidad de las patologías y emitir un diagnóstico correcto. Uno de los tipos de patologías de humedades que existen, tenemos la humedad tras la terminación de una obra. Está la humedad capilar o de suelo, la que se produce por filtración o lluvia, humedad por fuga interna, ¿no?, de las tuberías, y humedad por condensación. Este es ya cuando este es para climas fríos, por ejemplo, ¿no? Pero sí, es que se condensa el agua y eh, se filtra entonces dentro de nuestra estructura. El primer tipo, que son las humedades tras la terminación de una obra, este caso solo se da después de terminada la obra y es causada por el agua utilizada en los procesos de la construcción. El factor climático incide mucho en esta patología, ya que depende mucho del clima del lugar y la estación del año en la que se construyó. De ahí podemos decir de que el número de días o incluso el número de meses que puede tardar el agua en secarse. Es decir, esta agua va a tardar bastante más tiempo en secarse, especialmente con un clima como el de nosotros. Sabemos que en Panamá pues llueve la mayor parte del año, entonces esto en los edificios que se están construyendo en este momento durante lluvia es un poco difícil avanzar así, ¿no? Y puede demorar incluso la obra. Se avanza mucho más durante la estación seca. Entonces, pero durante la estación lluviosa, pues sí va a tardar un poco más, esperando a que, bueno, que frague el concreto. Esto está lloviendo encima del concreto recién vaciado y demás. Si bien no existe un secado total de los muros o de los techos, entonces la humedad va a empezar a manifestarse como manchas en las paredes y la pintura se va a empezar a descascarillar, ¿no? Se va a empezar a caer la pintura a pedazos precisamente porque hay humedad atrapada del proceso de construcción, imagínense. Por último, es importante supervisar que los muros estén totalmente secos antes de realizar los acabados, porque ya al momento de que vamos a pintar, que vamos a poner azulejos, si se va a poner algún tipo de papel tapiz, la humedad va a afectar entonces a estos materiales y a su vez los materiales van a impedir que la humedad que se seque, ¿no? O sea, va a quedar atrapada la humedad, no va a poder salir hasta que se empieza a caer ese azulejo, se empieza a caer la pintura, vamos a notar las manchas en las paredes, que no necesariamente va a ser de una tubería rota, sino que pues, fue la humedad que quedó atrapada después de la terminación de la obra.
Vamos a hablar de la que es la humedad capilar o humedad de suelo. Esta humedad se da básicamente en construcciones donde el terreno es húmedo permanentemente, afectando directamente a la cimentación y el piso de la vivienda. Esta humedad viene o ocurre, mejor dicho, porque los materiales de la cimentación absorben el agua del terreno y muchas veces se suele confundir con humedad derivada de la rotura de una tubería de agua o de un drenaje, así que debemos tener bastante cuidado a la hora de evaluar y diagnosticar esta patología. Las recomendaciones para evitar este tipo de humedad en las cimentaciones pasan básicamente de esto, por alejar los tubos de desagüe y proteger con textiles impermeabilizados la cimentación de la casa. Otra solución puede ser inyección de resinas en la base de la construcción para eliminar el exceso de agua. Luego tenemos la humedad por filtración o lluvia, que pues, puede ser bastante obvio, ¿no? Este diagnóstico suele ser más complicado ya que la humedad por filtración puede darse por diversas causas. Primero que nada, debemos analizar si en los muros de la edificación existen puntos conflictivos, como algún tipo de grieta o fisura, o una mala ejecución de los acabados exteriores o existencia de acumulaciones de agua en los jardines. Pero también debemos recordar que en algunos lugares llueve con mucho viento y esto puede provocar que el agua de lluvia moje por completo los muros. Es bastante frecuente encontrar estas humedades, sobre todo en las juntas de los muros o en zonas donde los muros no se llevó a cabo correctamente el acabado. Lo más importante en este caso para prevenir cualquier patología es la prevención. En este caso podemos evitar la humedad por lluvia con un adecuado diseño de cubiertas y los desagües de las edificaciones. Nuestro segundo tema casualmente va a ser de las humedades en cubiertas. Tenemos la humedad por fuga, que es también bastante evidente, ¿no? Otro tipo de humedad que no se da con mucha frecuencia, pero existe y es causado por roterías de tuberías, perdón, por roturas de tuberías de agua y desagüe. En este caso, la mejor prevención es el correcto diseño de la instalación hidráulica y de drenaje de la casa. Hay que intentar agrupar en módulos o sobre una sola línea de muros todas las tuberías de agua, ya que si lo hacemos por el piso provocaremos una humedad de piso importante que probablemente tenga que romperse ese piso, ¿no? Para reparar esa fuga. Otras veces hay que romper pared, hay que romper incluso losa, ¿no? Superior si tenemos esto en un edificio de apartamento, por ejemplo, y se está filtrando el agua del piso de arriba. Hay que romper la losa del vecino de arriba, entonces, para reparar la fuga. Y siempre vamos a requerir tener que romper concreto para llegar hasta donde está la tubería y detectar la fuga. Detectar este tipo de fugas es bastante tedioso, muy engorroso, la verdad. Y acá tenemos las humedades por condensación, que consiste en humedades que se producen desde el interior de la edificación, principalmente en países con climas fríos durante el invierno por fijación de agua en las zonas más frías y menos ventiladas de las viviendas. Estas zonas frías suelen ser a menudo los marcos de las ventanas, los alrededores de las ventanas y de puertas, rincones donde hay pilares de estructura o en la unión de los techos y suelos con las paredes. La razón de que estas zonas sean más frías es que no poseen aislamiento térmico. Otros factores que influyen en la presencia de estas humedades es el contenido de humedad ambiental interior, la falta de ventilación y la orientación de la vivienda. Debido a la persistencia de este tipo de humedades sobre la superficie, es muy común la presencia de hongos que forman las manchas negras que son características de este tipo de humedades. Ahora vamos a hablar un poco de diagnosis o el diagnóstico. En la humedad de obra podemos darnos cuenta por la coloración de los materiales, la fabricación de pastas y morteros
hormigón, etc., tienen un proceso de secado muy lento, al ocupar el edificio sin haber concluido este proceso. La producción de vapor propia del uso dificulta el secado. Asimismo, la aplicación de revestimientos decorativos impermeables obstaculizan este proceso. Se pueden llegar a formar zonas húmedas, generalmente en las caras inferiores de los forjados, por un reparto de humedad. Este tipo de humedad deberíamos descartarla en edificios no recientes, puesto que solo puede aparecer al terminar la obra. No obstante, es fácil confundirla con humedades de condensación o de capilaridad, por lo que en estos casos deberíamos realizar un estudio de posibilidad de condensación y comprobar también la posible humedad por capilaridad. Como medida general, deberíamos asegurar que el cerramiento se mantiene seco durante 30 días después de terminado el secado y a pesar de seguir el local en uso o en nuevo periodo de lluvias. Solo entonces podremos afirmar que la humedad era de obra. De la humedad por filtración, tenemos estas situaciones en que se pueden presentar. Así que debemos establecer del mejor modo una relación causa-efecto por la investigación de hechos o circunstancias concurrentes antes o después de la aparición de la lesión. Estas situaciones son las siguientes. En los remates superiores, las filtraciones en las albardillas y los petos de terraza no suelen ofrecer dudas, ya que difícilmente coinciden con otro tipo de humedad. En todo tipo de relieves, en estas plataformas horizontales puede haber confusión con las llamadas microcapilaridades, aunque éstas suelen permanecer en la capa exterior del cerramiento, mientras que las filtraciones tienden a penetrar hacia el interior del edificio. En huecos de ventanas, la filtración por juntas constructivas es relativamente evidente, aunque es conveniente repasar meticulosamente los sellados reponiendo las zonas destruidas. Y en los baños ciegos, donde pueden confundirse con humedades de obra, condensación, capilaridad e incluso con humedades accidentales. Para la humedad capilar, estas tienen su origen en un foco húmedo y pueden proceder de una filtración anterior. Su extensión y trayectoria dependen de la capilaridad de los materiales que atraviesan, de la cantidad de agua que puede admitir la superficie expuesta y de la posibilidad que tenga de secarse desde el interior. El agua de la superficie es más fuertemente retenida en la proximidad de contactos entre los gránulos. Es posible que el agua pueda penetrar en el interior, resbalando sobre la superficie de estos gránulos o por sucesivos estados húmedos y secos. La extensión y trayectoria de la lesión no es tan arbitraria como aparenta, sino que guarda relación con la porosidad de las fábricas. Con la del agua por capilaridad depende de la estructura celular del mismo material, que puede ser abierta, cerrada o mixta, siendo la más desfavorable una capilaridad abierta o una estructura abierta. Tenemos la humedad por condensación, que con la ventilación adecuada, que puede ser continua y suave o brusca y rápida, manteniendo la inercia del cerramiento, la adecuación de la temperatura interior, estanquidad y aislamiento son las bases para producirse la condensación en las superficies. Pero el vapor de agua se difunde a través de los materiales entre sus capas, ofreciendo mayor riesgo los cerramientos en contacto con ambientes más fríos. Así, junto con el aislamiento térmico que controla las diferencias de temperatura, se ha de controlar la diferencia de presiones de vapor con la interposición de barreras que dejen el vapor de agua en las caras que no han alcanzado la temperatura de rocío, que esta es la temperatura en que el agua empieza a condensarse. La humedad por condensación no da lugar a confusiones cuando se produce en la superficie interior del cerramiento y esta es impermeable, puesto que resulta un goteo inconfundible. Si dicha superficie es porosa, puede confundirse con capilaridad, filtración, humedad de obra e incluso accidental, según su localización, lo que va a obligar a un estudio de los gradientes de temperatura y la posible existencia de puentes térmicos. Ahora, sobre reparación y prevención. Para nuestro primer caso o situación, que es la humedad de obra,
En la reparación de la humedad de obra se deberá proceder al secado adecuado del cerramiento hasta alcanzar su equilibrio y se deberá reponer el acabado. El secado puede ser natural o artificial. Aquí debemos analizar la necesidad de eliminar, ya sea picando la pintura o levantando, no, por ejemplo, las capas de pintura que quedan, o no el acabado, que supone una barrera a la salida de la humedad. Habrá que decidir el tipo de secado a usar, para lo que tenemos que considerar lo siguiente: el grado de humedad existente, el tiempo del que disponemos, el ambiente climático y los medios económicos disponibles. Para humedad de obra, el tipo de secado puede ser natural, lo que facilita realizar una serie de agujeros uniformemente distribuidos en la zona húmeda, con los cuales aumenta la capacidad de evaporación y la aproxima al núcleo del elemento, donde suele estar más concentrada la humedad. Si la aireación es temporal, basta con el orificio practicado directamente, que después se cubre al rehacer el acabado. Si se pretende dejar la aireación permanente, debemos introducir unos tubos perforados que permitan el secado continuo. También se puede hacer por secado artificial, que pretende conseguir la extracción acelerada de la humedad. Existen varios procedimientos, de los cuales los más corrientes van a ser los que vemos aquí, ¿no? Por calefactores, que proyectan aire caliente sobre la superficie del cerramiento o del local cerrado. Tenemos los deshumidificadores, que absorben la humedad. La electroosmosis, que evita el ascenso de agua por capilaridad y elimina la humedad a base de hacerla pasar a otro elemento en contacto con nuestro cerramiento, normalmente el terreno próximo, mediante la creación de una pila electroosmótica. Tenemos por el acabado definitivo, donde una vez eliminada la causa de la lesión, podemos proceder a la corrección del efecto y habrá que aplicar el nuevo acabado obedeciendo las normas de su correcta ejecución. La prevención consistirá en asegurarnos de que el cerramiento en cuestión está suficientemente seco cuando vayamos a aplicarle el acabado correspondiente. En la humedad por filtración, el diagnóstico no suele poner dudas, mientras que la reparación se enfoca generalmente hacia la impermeabilización y el correcto drenaje del agua. Si la albardilla de mortero presenta erosión, será necesario rehacerla, adoptando las pendientes adecuadas o sustituirla por otra de un material impermeable y con suficiente vuelo por ambos lados. Si se trata de elementos prefabricados con un vuelo insuficiente, la filtración se puede producir normalmente por las juntas, las posibles perforaciones o el borde. La mejor solución es reponerlas, pero si las piezas están en buen estado, aún tienen una distancia de vuelo, ¿no?, de canto, y pendientes correctas, pueden retacárselas juntas con mortero de cemento, mortero expansivo o de resinas, o bien sellarse con productos elastómeros. Siempre puede resultar conveniente colocar una nueva albardilla de chapa metálica directamente sobre la existente. La forma de combatir la filtración está siempre en función de la causa. Si se trata únicamente de la propia porosidad del material, la solución es aplicar un acabado impermeabilizante que deje respirar al cerramiento. Puede ser una pintura hidrófuga de poro abierto, pero también un aplacado con chapas metálicas o fibrocemento, alicatados y chapados de piedra, o un simple enfoscado o revoco de carácter hidrófugo. Por humedad capilar, siendo la humedad del suelo, la capilaridad se radica en origen por medio de dos técnicas: el drenaje y la creación de barreras impermeables. Ambas requieren operaciones bastante complejas, pero se manifiestan muy eficaces en el cometido de eliminar la humedad. Por drenaje, consiste en alejar el agua de la base del cerramiento por medio de diferentes procedimientos que vamos a enumerar a continuación. Todos estos sistemas se manifiestan eficaces cuando el nivel de la capa freática es inferior a la cota más baja de la cimentación. Por debajo del nivel freático, la presión del agua impide su evacuación por gravedad. Entonces, los tipos de drenaje
mencionamos pueden ser por cuña drenante, donde se excavan cuñas adosadas a la base del muro y realizadas mediante bataches alternados, con el objeto de no provocar asientos puntuales, de una profundidad tal que se alcance el suelo sobre el que reposa la cimentación. En su fondo se coloca una tubería de hormigón o de plástico, puede ser PVC. Esta tubería recoge las aguas lo más abajo posible, que vienen siendo unos 15 centímetros por debajo de la base, y las canaliza a puntos concretos hasta enviarlas a la red de saneamiento o a un pozo muerto. Tenemos las ataguías que van separadas de la base y con una profundidad que estará en función de la cimentación del edificio y de la presión de las aguas a atajar. Se usa para casos de corrientes freáticas del agua y puede ser tablestacas adosadas de madera, piezas metálicas, zanjas lineales rellenas de material suelto y tubos que conducen el agua hasta la red de saneamiento. Se intenta descender el nivel del agua hasta por debajo de la cimentación para evitar el contacto entre ambas. Otros tipos de drenaje, tenemos los pozos drenantes, que constituyen una red que hace que el nivel descienda lo suficiente para evitar el contacto con la cimentación. Tenemos el drenaje eléctrico, se trata de drenajes lineales colocados normalmente en el arranque de los muros que establecen una corriente eléctrica entre este y el terreno en contacto, con polo negativo en el muro y positivo en la tierra, obligando al agua, como elemento conductor que es, a descender. Tenemos la aireación por puntos, también que se introducen unos tubos perforados en la base del muro que facilitan la aireación interior del cerramiento. Pueden ser cerámicos o de algún material plástico. Ahora existe algo que se llama barrera impermeable. No se trata de interponer una barrera entre el agua y el elemento constructivo. En esta solución se ha de proceder a realizar actuaciones destructivas. Tenemos una lámina impermeable que se introduce en la base del muro. Las plásticas pueden ser bituminosas o de PVC. Las metálicas serán de materiales inoxidables porque van a estar pasando una cantidad bastante considerable de agua, así que no queremos que se nos oxide. Y por inyecciones, donde la lámina puede sustituirse por una inyección de mortero y resina de poliéster o de resinas epoxi, un epóxico allí. Con esto conseguimos dificultar la ascensión del agua mediante dos sistemas básicamente. Por obstrucción de poros, donde persigue la reducción de la abertura de los mismos por debajo de las 0.010 micras hasta conseguir anular la ascensión. Se puede conseguir utilizando mineralizadores o prepolímeros de isocianato. Y tenemos la hidrofugación, que emplea líquidos a base de siliconas diluidas en disolventes orgánicos, también llamados siloxanos. También tenemos la hidrofugación superficial a base de morteros especiales de fraguado rápido. No evita la capilaridad propiamente dicha, sino que evita que la humedad salga al exterior por la superficie tratada. Para ventilación y ocultación, tenemos que la unión de los factores de ventilación y ocultación ha inducido a la construcción de cámaras ventiladas que en los cerramientos debe disponerse en todo el parámetro horizontal con las siguientes características. Debe llevar una cámara de aire continua con rejillas de ventilación superiores e inferiores, con canaleta de recogida de aguas en la base y con ausencia de yeso. Tenemos las humedades de condensación. Podemos eliminarla de la condensación superficial interior, de la condensación intersticial y de la condensación higroscópica. Entonces, de la primera, que es la condensación superficial interior, aparecen dos líneas distintas de actuación. Primero, para evitar que no haya condensación, impedimos que se alcance la temperatura de rocío sobre la pared. Aumentamos la temperatura superficial interior del cerramiento y disminuimos la presión de vapor de agua del local. La segunda línea de actuación es preparar la superficie del cerramiento para la posible condensación. Se trata de,
Se trata de disponer de una superficie pulida e impermeable que no se vea afectada por el agua que se condensa sobre ella y que permita su secado y limpieza con relativa facilidad. Si el local lo admite, procedemos a impermeabilizar su superficie mediante la aplicación de un acabado pulido. Tenemos la condensación intersticial, donde la actuación consiste en evitar que se alcance la temperatura de rocío en ningún punto del cerramiento. Tenemos tres posibilidades para esto. Primero, aumentar la temperatura general en el interior de la sección del cerramiento. Para esto habrá que anular los puentes térmicos. Segundo, disminuir la temperatura de rocío en la misma sección. Se podrá utilizar una barrera de vapor. En el caso de la condensación sobre tubería empotrada, habrá que protegerla con una coquilla de espuma plástica o de fibra de vidrio con barrera de vapor exterior y volver a tapar. Y por tercer paso es disipar el vapor de agua dentro del cerramiento hacia el exterior donde se produce la condensación. Para esto, introducimos una cámara de aire en el interior del cerramiento, ventilada hacia el exterior, incluyendo entonces fachadas y cubiertas ventiladas. De la condensación higroscópica, habrá que deshacerse de las sales higroscópicas contenidas en el acabado del cerramiento. Para esto, A. Eliminamos la capa de revoco que aloja las sales a base de una demolición y saneado. Y B. Procederemos a base de algún sistema controlado de humedecer el revoco para disolver las sales higroscópicas. Para las humedades accidentales, tenemos la eliminación de las causas, ya sea de rotura por sobretensión, rotura por acción mecánica y por corrosión. En la primera, que es rotura por sobretensión, si los conductos no han sido colocados con la holgura suficiente para su correcta dilatación y contracción, habrá que introducirla una vez cambiada la pieza rota. La introducción de holgura es fundamental en el encuentro con elementos estructurales y en todo tipo de quiebros y piezas de encuentro de varias líneas. Tenemos la rotura por acción mecánica, donde se trata de evitar la acción directa de los movimientos de la obra sobre el conducto. Habrá que proteger mediante elementos rígidos y protecciones metálicas. Y tenemos finalmente por corrosión, donde se debe efectuar un estudio concreto de la causa de la corrosión. Si se trata de un problema de constitución de la propia tubería, habrá que cambiar todos los conductos que estén en la misma situación. Si el problema está en la aparición de un par galvánico, habrá que introducir un manguito aislante entre los dos elementos que lo forman. Si la corrosión aparece por la superficie exterior del conducto por acumulación de humedad, se procederá a la limpieza total de la superficie e independencia de toda la tubería de dichos ataques mediante su protección con algún tipo de coquilla, ¿no? Entonces, esta fue la primera presentación. Vamos con el segundo tema, que vamos a hablar de las cubiertas. ¿Ya? Bien, como una introducción, el estudio de los procesos patológicos y sobre todo de sus causas nos permiten establecer un conjunto de medidas preventivas destinadas a evitar la aparición de nuevos procesos. En la prevención habrá que considerar sobre todo la eliminación de causas indirectas que afectan a la fase previa del proyecto y ejecución, así como al mantenimiento. Una causa indirecta no es suficiente para que se produzca un proceso patológico. En general, se necesita la combinación de varias causas indirectas y de diferentes tipos. Estos tipos podrían clasificarse de la siguiente manera. Tenemos de proyecto, que se deben a errores en la elección del material, la técnica, el diseño y la disposición de los distintos elementos y unidades constructivas. Tenemos de ejecución, que son aquellos factores que proceden de errores en la ejecución de una unidad constructiva y que no tienen relación con los errores del proyecto. Suelen, en líneas generales, ser debidos al incumplimiento de las condiciones técnicas, ¿no? Algo mal con los pliegos, algo mal con las especificaciones, las normativas, etc. De material, que son los factores que proceden de errores durante la fabricación de un material determinado y que producen la pérdida de las características correctas de dicho material.
Si un material específico no cumple las características físicas, mecánicas y químicas necesarias para la misión constructiva que le corresponde, el proceso patológico surgirá más pronto o más tarde. Y tenemos de mantenimiento, que son factores inherentes al mal uso de un edificio por falta de un mantenimiento periódico apropiado o porque el edificio realiza funciones para las que no ha sido diseñado. En este tipo de causas es muy importante que el usuario tenga conciencia de que un correcto uso del edificio alargará su vida útil. Algunas medidas preventivas para grietas y fisuras. Las grietas son aberturas longitudinales que afectan a todo el espesor de un elemento constructivo, estructural o de cerramiento y pueden ser de dos tipos: por exceso de carga, que son las grietas que afectan a elementos estructurales o de cerramiento al ser sometidos a cargas para las que no estaban diseñados. Y también entonces por dilataciones y contracciones higrotérmicas, que son las grietas que afectan sobre todo elementos de cerramientos de fachada o cubierta, pero que también pueden afectar a las estructuras cuando no se prevén las juntas de dilatación. Las fisuras o medidas preventivas, seguimos con las fisuras que son aberturas longitudinales, ¿no? Y que afectan la superficie o el acabado de un elemento constructivo. Aunque la sintomatología es similar a la de las grietas, su origen y evolución son distintos y en algunos casos se consideran una etapa previa a la aparición de una grieta. Primero puede ocurrir una fisura y una fisura puede expandirse hasta convertirse en una grieta. Las fisuras las subdividimos en dos grupos. Primero, reflejo del soporte, que es la fisura que se produce sobre el soporte cuando se da una discontinuidad constructiva por una junta, por falta de adherencia o por deformación, cuando el soporte es sometido a un movimiento que no puede resistir. Y está inherentes al acabado, donde en este caso la fisura se produce por movimientos de dilatación-contracción en el caso de los chapados y de los alicatados y por retracción en el caso de morteros. Ahora bien, los cambios de temperatura y humedad acentuados en aleros y cornisas debido a su nivel de exposición son el origen de grietas y fisuras en las cubiertas planas. Se pueden distinguir algunas variantes en función del elemento constructivo afectado, a saber, grietas horizontales en el encuentro con forjado, grietas verticales en petos y fisuras en petos. Tenemos las grietas horizontales, donde la dilatación del elemento horizontal que recibe la radiación solar directa empuja al peto de fábrica que descansa sobre él o que por lo menos está en contacto y lo rompe horizontalmente por su punto más débil. Para evitar esta lesión, convendría colocar una junta de dilatación perimetral de un tamaño suficiente para poder dejar libre de movimiento al elemento horizontal. Si incluso con esta medida de juntas aparecen grietas horizontales, se pueden aplicar varias medidas para prevenir que la grieta venga a más, ya sea marcando la grieta de una forma regular como si se tratase de una junta de dilatación con su correspondiente sellado, tapando la grieta con un nuevo elemento constructivo horizontal de tipo imposta, colocado de tal manera que siga permitiendo el libre movimiento del faldón y nos tape y selle la grieta. Tenemos las grietas verticales, que estas son consecuencia directa de la falta de juntas de dilatación verticales en los petos, ya que al contraerse la fábrica o el hormigón después de una dilatación, suelen abrirse verticalmente en zonas intermedias o en puntos más débiles de esquinas y uniones con pilastras o elementos estructurales, sobre todo en las orientaciones de este y oeste, que son las más castigadas por los cambios de temperatura. También puede producirse esta lesión por movimientos elásticos de la estructura portante, por lo que habría de proyectar una estructura rígida que no permitiera estos movimientos, o bien la independencia entre estructura y peto, ¿no? Ok, estaba compartiendo la presentación que no era. Esta es la de cubiertas, ahora sí. Bien.
Tenemos las fisuras en petos que suelen aparecer cuando se trata de materiales porosos por cambios de humedad. Dichos componentes absorben el agua de lluvia y al secar de un modo relativamente rápido, debido a su nivel de exposición y a su estructura, provocan fisuras superficiales que pueden tener forma de mapa o vertical paralelo. La medida preventiva a adoptar pasaría por utilizar revoques de muy bajo coeficiente de absorción o incluso la aplicación de algún tipo de sellante o hidrofugante sobre el mismo revoco. En zonas costeras donde el grado higrotérmico es elevado y se utilizan piedras decorativas con poro como remate de los mismos ancladas sobre el hormigón, la armadura de anclaje acaba oxidándose, lo que se traduce en fisuras en la parte exterior y después en desprendimientos. Algunas medidas para prevenir desgastes y desprendimientos. En las cubiertas planas, las erosiones afectan en mayor grado al pavimento de las terrazas y a las albardillas de los petos. Estas erosiones pueden ser mecánicas, producidas por el uso de las terrazas, rozamientos, golpes. Pueden ser físicas, provocadas por agentes meteorológicos, como lluvia que haya sido infiltrada, agua helada, o erosiones químicas si existen contaminantes que ataquen a los componentes de estas piezas. Como vemos, las erosiones son causadas por el uso y el paso del tiempo, por lo tanto casi imposibles de evitar, por lo que la mejor medida preventiva es la realización periódica de inspecciones de mantenimiento para la reparación o sustitución de las piezas deterioradas, así como el empleo de materiales adecuados para soportar el uso continuo de estos elementos y así alargar su periodo de vida útil. Otras medidas para prevenir humedades. La prevención de estas lesiones dependerá casi en su totalidad de ciertos componentes del diseño. Las pendientes de los faldones y su correcta distribución y los elementos de recogida y evacuación de aguas. Las humedades específicas que constituyen procesos patológicos para este elemento constructivo son las humedades de filtración, que aparecen como consecuencia de la filtración de agua desde el exterior hacia el interior, produciendo goteras, y también las humedades de condensación. Tenemos la humedad por filtración. En la filtración en las cubiertas planas, la estanqueidad se basa en una membrana impermeable que resiste por sí misma la filtración del agua y que permite su permanencia en la cubierta hasta que vaya drenando por los sumideros. La filtración del agua se produce por una de las siguientes causas, siempre y cuando existan fisuras, poros y o brechas que son ocasionadas por diversas causas. Puede ser por gravedad, por presión hidrostática, por la presión del viento, por la energía cinética de la caída del agua o por capilaridad. Entonces, con el fin de asegurar la impermeabilidad y el drenaje de la cubierta, deben de mantenerse en cuenta ciertos aspectos conflictivos. La continuidad de la membrana impermeable, ya sea por solape y soldadura adecuados. Una solución para las juntas podría ser introducir un perfil de espuma de polietileno como fondo de junta, sellarla con masilla tixotrópica, y colocando una banda de lámina polimérica adherida a los labios de la junta y formando bucle con una anchura de unos 25 centímetros, así como una selección correcta del tipo de membrana en función del clima y del nivel de exposición. También por la independencia del tablero soporte de la membrana de la estructura y de los petos del edificio, con objeto de evitar esfuerzos de tracción. La impermeabilización horizontal debe ser independiente de la de los petos, protegiendo además esta discontinuidad mediante una zabaleta o mimbel perimetral. Este solape deberá ser mayor de 15 centímetros. Se deben introducir juntas de dilatación tanto en el tablero soporte como en la membrana impermeable, en función del material utilizado y del clima del lugar. Tenemos la protección adecuada de la membrana impermeable, tanto ante la acción de la intemperie como a la de su uso. No es adecuado el uso de grava como relleno en cubiertas transitables, ya que pueden causar punzonamientos en la membrana impermeable. También hay que tener en cuenta el tránsito de personas en las cubiertas no transitables para funciones de mantenimiento, por lo que sería recomendable el uso de baldosas especiales que no dañen la membrana impermeable. Una solución adecuada de sumideros y un número suficiente de los mismos para asegurar un drenaje fácil.
Los sumideros deben llevar piezas de protección para evitar que se obturen y es conveniente revisar la embocadura de los desagües después de que el operario suelde la lámina impermeable, sobre todo si es de plástico, así como la unión de la embocadura del desagüe con el resto de la instalación. Hay que tener precaución también con los posibles anclajes que se puedan producir en la cubierta, ya que pueden producir perforaciones en la lámina impermeable, para lo que se deben proteger estos anclajes con un material impermeable flexible y compatible con el material de la lámina horizontal. En especial cuidado requieren los anclajes de los tensores de las antenas de televisión que provocan esfuerzos de tracción, factor que se puede solucionar colocándolos en dados de hormigón superpuestos al pavimento. Todos estos elementos deben revisarse y limpiarse periódicamente para asegurar su estanqueidad. Entonces aquí ahora tenemos imágenes de cómo se ve el detalle de una junta de dilatación. Se ve así más o menos, una vista ahí de perfil. Estas son las medidas constructivas preventivas a la aparición de filtraciones en cubiertas planas, donde si vemos aquí la figura de la izquierda, la primera figura, son las medidas preventivas a la aparición de filtraciones en cubiertas planas. Tenemos una protección en el encuentro con el peto y un pequeño solape allí. Tenemos una protección de atascos, una protección contra el deterioro mecánico y atmosférico, que viene siendo esta de aquí, y unión plástica con protección de la junta de dilatación. Entonces tenemos por acá también diversos tipos de soportes. La manera correcta sería de esta forma. El soporte evita la rotura de las piezas por efecto de funcionamiento. De esta manera es incorrecta, de esta manera es correcta. Y así se va. Entonces hay maneras correctas e incorrectas entonces de poner estas medidas constructivas preventivas para evitar la aparición de filtraciones en cubiertas planas. En la humedad por condensación es la aparición de humedad en un cerramiento como consecuencia de la condensación del vapor de agua que tiende a atravesarlo para alcanzar en algún punto de su recorrido la temperatura de saturación o de rocío en función de la presión de dicho vapor. Se pueden distinguir humedades de condensación de dos tipos, de condensación superficial interior y de condensación intersticial dentro del cerramiento. La primera, hay dos formas de evitar este tipo de humedades. Primero, aumentando la temperatura interior del local para que no se alcance la temperatura de rocío o bajando la presión del vapor de agua ventilando el local. Por lo tanto, las medidas a adoptar serían las siguientes: colocación de un aislante térmico en la cubierta o creación de cubiertas ventiladas. En la condensación intersticial se evita aumentando la temperatura de la sección por encima de la temperatura de rocío o disminuyendo la presión de vapor, con lo que baja la temperatura del rocío. Para conseguir estos efectos se deben adoptar las siguientes medidas: colocación de aislamiento térmico en la parte exterior de la cubierta, creación de cubiertas ventiladas y colocación de barrera de vapor en la capa inferior del faldón de la cubierta, previo estudio de si esta medida podría provocar condensaciones superficiales. Otro tipo de humedades que se dan en las cubiertas planas son las que se dan en las cornisas, pudiéndose distinguir varios casos en función del punto de aparición de la humedad. Tenemos por filtración de albardilla, por encuentro entre faldón y peto, por sumidero. Las medidas preventivas para evitar la filtración por albardilla serán la elección de materiales y formas adecuados. Materiales con un bajo nivel de absorción, con una pendiente adecuada para ayudar a resbalar el agua, solapados perfectamente con el plano vertical y un goterón para evitar que el agua resbale por los planos verticales. También hay que tener cuidado en colocar juntas de dilatación para evitar roturas por dilatación-retracción. Para medidas preventivas en deformaciones en este tipo de cubiertas aparecen fundamentalmente flechas en el forjado sustentante provocadas por la rotura o debilitación de la estructura. La primera medida preventiva sería claramente realizar bien el dimensionado de la estructura para que en esta zona no aparezcan grandes flechas, ya que éstas introducen peligrosos cambios de pendiente
que pueden generar embolsamientos de agua, con el consiguiente aumento de peso y riesgo de originar filtraciones. Si a pesar de todo aparecen flechas, hay que tomar medidas preventivas a la aparición de bolsas de agua, cambiando la pendiente de los faldones para asegurar el correcto drenaje de la cubierta. Tenemos algunas medidas preventivas para evitar eflorescencias. Las eflorescencias son la cristalización en la superficie de un material de sales solubles contenidas en el mismo. El fenómeno se produce cuando el agua que se halla en el interior de un material y que contiene una solución de esas sales se evapora de manera relativamente rápida. Esta se suele manifestar en forma de manchas blancuzcas que afean el aspecto exterior de los cerramientos y deterioran el material. Las eflorescencias pueden ocasionar desprendimientos. Es una lesión secundaria que puede hacer acto de presencia en aquellas zonas afectadas por humedades. Por lo tanto, como primeras medidas preventivas, se adoptarán todas aquellas descritas para la prevención de humedades. Entonces, otra medida a seguir sería el empleo de materiales con baja absorción de agua, ya que es muy difícil que en ellos aparezcan eflorescencias al no absorber agua en su interior. Como última medida, también se podría imprimir una protección superficial hidrofugante mediante sellados o pinturas acordes con el material soporte. Y tenemos algunas medidas preventivas ante organismos y suciedades. Los organismos que pueden aparecer en las cubiertas planas pueden ser de tres tipos. Tenemos nidos de aves, colgando en las partes inferiores de molduras horizontales de las cornisas, con un efecto estético nocivo y ocasionales erosiones químicas. Tenemos colonias de moho también en la parte inferior de las molduras horizontales de las cornisas, con un efecto estético nocivo. eh, las colonias de moho, también por humedad y porosidades adecuadas. Y tenemos musgos y gramíneas que pueden aparecer en plataformas horizontales y rincones donde se acumule un volumen de tierra suficiente para enraizar. Entonces, la mejor medida preventiva para evitar la aparición de estos organismos sería un mantenimiento que estableciera una limpieza periódica que impida la acumulación de tierra en ciertas zonas, así como el establecimiento de nidos de aves. Para prevenir la aparición de moho, se llevarán a cabo las medidas preventivas para humedades, así como utilizar sellantes o acabado final, pinturas fungicidas que dificulten la aparición de estas colonias de moho. Entonces, ese fue el segundo tema. Vamos con el segundo. Voy a dejar de compartir este y compartir entonces la última diapositiva, que ya esta sí pues va a ser más corta que el resto, para ir terminando entonces nuestra clase. Bien, tenemos los muros de fábrica. En cuanto a patología y reparación, donde tenemos algunos elementos y materiales constructivos, donde vamos a tener la albañilería, y se trata de piezas pequeñas, tienen muchas juntas que absorben las diferencias y tienen poca precisión dimensional. Lo más importante va a ser el aparejo. Y luego tenemos la cantería, que son piezas grandes que poseen menor número de juntas, por lo que no absorben las diferencias, tienen mucha precisión dimensional y lo más importante es la estereotomía. Piezas que componen la obra de fábrica, bueno, va a ser la piedra o sillería, arcilla cocida o ya en formato de ladrillos o bloques, más un mortero de unión entre piezas. Cuando hablo de muros de fábrica, me refiero a estructuras de ladrillo. Eso es lo que son muros de fábrica. Son elementos pensados para que trabajen a compresión. En cuanto a su resistencia mecánica, podemos mencionar dos fallos. El primero es que puede tener poca resistencia a la tracción y luego que puede tener o que puede ocurrir rotura bajo esfuerzos por compresión repentinamente, que va precedida de deformaciones importantes, llamado entonces una rotura frágil.
Tenemos algunos sistemas constructivos y sus relaciones externas y problemáticas. Para un muro, un sistema que junto al pilar constituyen los apoyos del edificio, también tiene una función no estructural pero funcional de compartimentación del espacio interno. Tenemos algunos elementos secundarios como estructuras de arcos y dinteles. Un dintel es una estructura que transmite carga a los apoyos. Esto conlleva a secciones constructivas sometidas a tracción y compresión y puede provocar fisura por flexión del dintel. En un arco es una forma de salvar una luz con apoyos fijos y directriz curva a través de un esfuerzo inclinado llamado empuje. En el caso de las fábricas en general, por su sistema constructivo, el movimiento de una obra de fábrica, por cualquiera de las causas que veremos, facilita la aparición de lesiones. Cabe distinguir dos tipos de grietas. En el elemento unitario y el mortero, produce la separación limpia de los ladrillos del mortero que los une, produciéndose por tanto una abertura de la junta constructiva superficial entre esos elementos por alguna de estas razones. Tenemos falta de adherencia suficiente entre ellos, puede ser por aparición del esfuerzo de tracción o rasante en dicha junta superior al que es capaz de absorber, falta de rugosidad suficiente en los mampuestos que no facilita la adherencia entre los mismos, falta de humectación previa al mampuesto que provoca una succión por parte de este del agua del mortero. Y el otro tipo de grietas son las que rompen el elemento unitario por cualquiera de los esfuerzos o variaciones dimensionales que pueda sufrir la unidad constructiva. Este caso provoca el movimiento de la unidad constructiva y la consecuente rotura de junta entre mortero y el elemento. Tenemos algunas agresiones sobre el material, ya sea por agentes y mecanismos biológicos y por agresiones mecanismos físicos o agresiones y mecanismos químicos. Algunos fallos mecánicos afectan a la solidez, por ejemplo, la durabilidad más la estabilidad más la resistencia más la seguridad. El exceso de tensiones producidas, cambios de forma y estado de los materiales, por estabilidad o en estado de equilibrio, puesto que cualquier actuación de reparación debe mantenerse el estado de equilibrio en el edificio y homogeneidad en el reparto y traslado de cargas. Para la resistencia, se mide el nivel de tensión que causa la rotura de un material y existen dos factores que afectan a la durabilidad de una estructura. Primero, la modificación de las condiciones de contorno de la estructura. A este grupo pertenecen todos aquellos materiales que afectan a factores externos a la estructura. Y el segundo, cambio de fase de los materiales de constitución. Factores que afectan a la constitución de la estructura, modificando con su acción sus propiedades mecánicas con el tiempo. Y claro, tenemos agentes biológicos. Algunas lesiones típicas, tenemos la deformación a partir de una fuerza exterior, ya sea una acción, deformación, rotura, suele deberse a dos tipos de causas. Primero, causas materiales, insuficiente capacidad de resistencia. Causas operativas, exceso de carga o sobrecarga, bien por aumento de la edificación, por modificación de uso, por variaciones dimensionales debidas a cambios de temperatura o humedad. Tenemos las roturas, que son consecuencia directa de deformaciones cuando el material sobrepasa su punto de deformación. Las grietas se pueden dar por asientos, empujes, deformaciones, movimientos térmicos. Las fisuras se pueden dar por acciones mecánicas, empuje que no llega a romper, movimientos de otros elementos constructivos y fisuras derivadas. También puede ocurrir erosión, que aparece en todo elemento superficial pétreo, donde distinguimos tres tipos, todos ellos con pérdida de integridad física, erosión física, es decir, la penetración de agua con cambios de temperatura, la erosión química, que es la acción de contaminantes que aparece mediante eflorescencias, y la erosión biológica. Entonces, funcionales afectan a la utilidad, comodidad, más economía, más estabilidad, más salubridad. Afectará a la habitabilidad de los espacios interiores, fallos funcionales. Habrá que evitar la aparición de humedades accidentales o de capilaridad que ocasionan la inadecuación del muro para cumplir su función. Se prestará especial atención en el drenaje y saneamiento de aguas residuales y pluviales, en el abastecimiento de agua.
Y claro, pues también tenemos estéticos que afectan al decoro, la adecuación, disposición, más limpieza y fallos estéticos, ¿no? Aparición de manchas superficiales, eflorescencias por su proceso de producción. El material cerámico es más eflorecible y principal agente agresor el agua, sales solubles y depósitos. Pueden ser orgánicos, ambientales e inorgánicos. Bien, pues bien jóvenes, hasta aquí esto pues nuestra unidad número 5. Esta clase hoy habría sido entonces nuestra última clase sincrónica. El próximo lunes no hay clases, de hecho va a ser una clase grabada, así que se las voy a grabar ahí y se las voy a subir. Recuerden jóvenes, hoy estamos entregando la actividad número 4. Si no la han entregado, pues esto, por favor, ir tomando las medidas necesarias para poder entregar su actividad número 4 a tiempo y la otra semana entonces el trabajo final que ya les envié por correo entonces las indicaciones ahí están también puestas en la plataforma. Bien jóvenes, siendo todo entonces, bueno, ha sido un placer dar esta clase con ustedes. Esto pues ya despidiéndome, pues no tenemos más clases sincrónicas. Espero que lo que hayamos visto aquí les sea de mucha utilidad. Que pasen jóvenes un excelente resto de semana y pues buena suerte con las materias que tengan con otro de mis colegas profesores. Así que muy bien, por ahí nos estaremos viendo para otras materias si la coordinación me asigna. Listo, profe, que la pase bien. Muchas gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Buenas noches. Buenas Gracias, noches, profe, hasta por su luego. tiempo. Como no, a la orden, estamos a la orden.